Los escribas y los fariseos le dijeron a Jesucristo: los discípulos de Juan ayunan frecuentemente y hacen oración, lo mismo que los discípulos de los fariseos. En cambio, los discípulos tuyos comen y beben. Jesucristo le contestó: ustedes pretenden ayunar a los amigos del esposo mientras él está con ellos. Llegará el momento en que el esposo no está, entonces tendrán que ayunar. Les hizo además otra comparación: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo para remendar uno viejo, porque se rompe el nuevo y el pedazo, no quedará bien en el vestido viejo. Tampoco se coloca vino nuevo en odres viejos, porque hará reventar los odres. Entonces el vino se derrama y los odres ya no sirven. El vino nuevo se coloca en odres nuevos. Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versos 33 al 39. Dios quiere una iglesia renovada. Notas amables a la palabra de Dios. Viernes 6 de septiembre, año 2024. Nuestros santos defensores de la fe, mártires, murieron defendiendo la esencia de la fe, el mandato teológico. Santos Cleto y Donaciano, ambos mártires del siglo V de la historia en la Iglesia Católica. Ambos fueron obispos, defensores de la fe, entregaron su vida en tiempos en que el Imperio Romano había entrado en decadencia. Cleto fue quemado vivo, mientras Donaciano murió en un desierto, deportado por el rey de los vándalos, Hunerico, que era uno de los que creía exactamente en el arrianismo, que era la doctrina que se estaba poniendo muy de moda y fue la doctrina bien impactante en ese momento de Arrio, donde no aceptaba la divinidad de Jesús de Nazaret. En la iglesia arregló esa dificultad con un concilio que se llama el Concilio de Nicea del año 325, donde declaró el homoousion. Esa palabrita significa que Jesucristo es consustancial de la misma naturaleza, es hombre y es Dios, para describir la naturaleza de Cristo y no decir que tiene poderes pero no es Dios, como lo decía Arrio. Esa es nuestros santos de hoy, Santos Cleto y Donaciano, defensores de la fe católica. Dios quiere una iglesia renovada, y es la iglesia que quiere Jesús de Nazaret desde que la fundó. Esta es la definición de iglesia católica más clara y evidente que tenemos en la Escritura. Cómo fundó Jesucristo la iglesia, cómo la separó tangencialmente de lo que los judíos ya tenían organizado con los fariseos, los escribas, los sumos sacerdotes. Ellos ya tenían su arreglito. Entonces atacaron a Jesús porque propuso fue una iglesia de la caridad, de la misericordia, tener en cuenta a los demás, hermano con el otro, buscar el sentido común. Eso no existía. Existiera una iglesia que ellos inventaron, escribas y fariseos, y le dicen a Jesucristo: los discípulos de Juan ayunan y hacen oración. Lo mismo los discípulos de los fariseos. En cambio, los que lo siguen a usted no hacen nada de eso. Es que Jesucristo no quiere una iglesia del modelo de ellos, del modelo de explotar a los demás, y una iglesia legalista
condenadora de la otra persona, que era lo que hacían prácticamente los fariseos. Por eso les contestó así: ustedes pretenden ayunar y a los amigos del esposo mientras está con ellos están totalmente equivocados. Ese es el tema. ¿Cuál es la iglesia que fundó Jesucristo? Una iglesia renovada de eso que tenían ellos, fariseos y escribas, totalmente desordenada. Vamos para las máximas de hoy acerca de cuál es la iglesia verdaderamente católica que fundó Jesucristo. Primera máxima: la iglesia nació como comunidad. Eso es esencial a la Iglesia Católica. Nació con 12 apóstoles. No nació con uno solo, con 12 apóstoles. El apóstol que falló fue reemplazado y se preocuparon mucho porque se conservara el número de 12. La Iglesia nació como comunidad. Es decir, vivimos en comunidad, somos hermanos los unos con los otros, no vivimos como perros y gatos los unos con los otros, no señor, somos comunidad. La primera máxima: la iglesia nace como comunidad. La segunda: no existen discípulos sin comunión con los demás. Eso es muy importante en la iglesia. No existen, como decimos en América Latina, cozumbos solos, un poco de gente sola corriendo para arriba y para abajo y haciendo un poco de cosas y no le interesa nada a los demás. No existen sacerdotes, religiosas, consagrados, misioneros, personas solas. No existen gente sola corriendo para arriba y para abajo y no tiene comunión con las demás personas. No es esto. Jesucristo no fundó eso. Ningún apóstol arrancó solo. Todos iban en comunidad, iban en grupo. Basta leerse el libro de los Hechos de los Apóstoles. Tercera máxima: todos somos hermanos y todos practican la caridad y la misericordia los que son católicos. Hechos capítulo 2, verso 42. Todos somos hermanos, todos practicamos la caridad. Todos los creyentes tenemos un solo corazón y una sola alma. Hechos capítulo 4, versículo 32. Un solo corazón y una sola alma. No son cantidad de iglesias católicas diferentes. Un solo corazón y una sola alma. Por el testimonio de vida y la caridad, los discípulos se ganaron el cariño de las demás personas. Capítulo 5, Hechos de los Apóstoles, verso 12. Ahí están las tres cláusulas en una sola máxima de la Iglesia Católica. Somos hermanos, un solo corazón. El testimonio nos debe identificar para ganarnos el cariño de los demás. La Iglesia nació para vivir en comunidad, para ser comunidad. Jesucristo propone una nueva misión con personas renovadas, con mentes novedosas, con corazones abiertos a practicar la bondad y la misericordia, a formar comunidad con los necesitados de la bondad y del amor de Dios. Eso significa iglesia. Entonces el maestro no quiere una iglesia con el modelo farisaico, que ese es el problema que estamos analizando hoy. Jesucristo no quiere un modelo fariseo de iglesia católica, farisaico. ¿Qué es eso? Oprime, quita la libertad de las personas, manipula a los demás. Por ejemplo, en el mundo farisaico de la época de Jesús se oponían al matrimonio entre judíos paganos. Su culto estaba centrado era en una sinagoga. No aceptaban la presencia del sumo sacerdote. Les preocupaba mucho el estatus social de las demás personas. ¿De qué clase de sociedad es esta persona? Vivían del qué dirán, hipócritas. Entonces vivían aparentando para que hablaran bien de ellos. Ponían cara de santo, como decimos aquí en América Latina. Vivían del qué dirán, de la opinión de los demás. Basta leerse el capítulo 23 del Evangelio de San Mateo para mirar que ese no es el modelo de iglesia que Jesucristo quiere, sino una iglesia comunidad de comunidades o mucho más avanzada, como la presenta el Papa Francisco, cuando dice que él quiere una iglesia sinodal.
Sínodos es la palabra en latín, sínodos, que significa una iglesia, comunidad, hermanos, caminamos juntos en la misma dirección, trabajamos juntos, nos alimentamos juntos, crecemos juntos, maduramos juntos. Sinodalidad significa eso, caminar en la misma dirección. Una iglesia sinodal, que es la que está impulsando el Papa Francisco. Jesucristo desea apóstoles que superen las propuestas del pasado, de todo eso que ya pasó allá en la época de Jesucristo, y todavía hay gente hablando de eso. 2024 años y sigue habiendo gente hablando de una iglesia demasiado moralizante y que acaba con la vida de los demás, que no le da la mano a los demás. Según el Catecismo de la Iglesia Católica, hay que pensar en una iglesia según el designio de Dios, una iglesia comunidad de comunidades, una iglesia que vive de la palabra y del cuerpo de Cristo, una iglesia donde Cristo es la cabeza, es el redil, es la puerta única y necesaria, una iglesia con un supremo pastor, dice el Catecismo, porque es Cristo, una iglesia instituida por Cristo y guiada por el Espíritu Santo. Una iglesia misterio de la unión de las personas con Dios, y una iglesia que sea sacramento de salvación. Ahí está el concilio indicándonos qué es la iglesia que quiere. Numerales 751 al 768. El Papa Francisco propone una iglesia que todos caminamos en comunidad, somos todos. Allí no existen patronos ni obreros. Oigan el vocabulario del Papa Francisco. Allí no existen patronos ni obreros. Todos somos hermanos y caminamos anunciando el Evangelio en la Iglesia Católica. No existen ni pobres, ni ricos, ni mejores, ni los estos, ni los anteriores. No debería existir eso, dice el Papa Francisco. Dios quiere una Iglesia Católica renovada. La iglesia nació como comunidad con 12 apóstoles, todos practican la caridad y la misericordia y viven como iglesia, es decir, como hermanos. Salud, paz y bendición, bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.